En, en estos tiempos difíciles, el último año ha sido un año muy problemático y nos hemos visto enfrentados a diferentes problemas, diferentes cosas, principalmente por la pandemia. Las consecuencias pues fueron enfermedades, pérdidas de trabajo, problemas económicos y otras muchas cosas, y además la partida de seres queridos. Y pues es difícil, sin embargo estamos en ese caminar todos y cada uno de nosotros, y sabemos que un día Dios nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Y sin embargo, durante nuestro peregrinar en este mundo, pues vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. No vamos, sino que tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas adversas e incluso algunas que no debieran de ser unas cosas adversas y sin embargo son. Y probablemente alguien pueda incluso poner en entredicho el amor de Dios para nosotros, pero esto es parte de ello. Así que vamos a tener en esta mañana una pequeña plática, un tema, cómo enfrentamos o cómo reaccionamos, cómo nos enfrentamos a las tribulaciones, a los problemas, a aquellas cosas que no nos gustan, pero que están, las sufrimos, ¿verdad? Que tenemos que salir adelante. En la iglesia, todos nosotros quizás hayamos sido no testigos, pero sí nos hemos dado cuenta de algunos hermanos, algunas familias incluso en ocasiones, que han sucumbido a los problemas y que ya no les vemos más en la iglesia, ¿verdad? Por eso la Biblia está llena de enseñanzas para que podamos enfrentar de una manera satisfactoria las pruebas, las tribulaciones, los problemas, las enfermedades, la muerte, todo eso, ¿verdad? La Biblia está llena de ejemplos, de consejos, y debemos de estudiarlos, debemos de considerarlos para que al final nosotros salgamos triunfantes. Es decir, que los problemas, que las tribulaciones, que todas aquellas cosas negativas no nos impidan seguir avanzando en el camino que tenemos para llegar a la vida eterna. Miramos, estudiando precisamente la carta a los Hebreos los miércoles, allí miramos cómo hay una parte donde el pueblo de Israel, o sea, habiendo salido de la esclavitud de Egipto, no alcanzaron el reposo de Jehová. Entendiendo allí ese reposo como entrar a la tierra prometida. Y nosotros queremos entrar en ese reposo espiritual, en ese lugar, en esa situación o en ese estado que nos habla el libro de Génesis, como estábamos comentando en la clase anterior.
como en el capítulo primero de Génesis y los primeros versículos de Génesis 2, en el capítulo primero habla de los 6 días de la creación y siempre empieza con, y fue la mañana y después la tarde del día primero. Y luego sigue la creación y fue la mañana y la tarde del día segundo. Y así sucesivamente. Pero cuando llegamos al capítulo 2 de Génesis, ahí dice, y reposó Dios el día séptimo, pero no menciona que haya finalizado ese día. Así que ahí nos habla de un descanso, de un reposo eterno. Y a través de la Escritura, ese reposo eterno, esa vida eterna, esos cielos, esa Jerusalén celestial, está en las Escrituras y es a donde vamos. Pero Satanás está siempre tratando de hacernos caer, de que reneguemos, de que flaqueemos, de que no regresemos al mundo, que gocemos de las cosas pasajeras del mundo, para perdernos. Pero ¿cómo enfrentamos entonces las tribulaciones? La iglesia, cuando la iglesia de Cristo había sido establecida ya en aquel mundo de ese inicio del cristianismo, cuando el evangelio llegó a todo el imperio romano, ¿verdad? Lo que había mencionado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y encontramos, ¿verdad?, a través del libro de los Hechos cómo se conquistó el mundo. El evangelio llegó a todos los lugares. Pero Satanás siempre tratando de hacer caer la fe de los hermanos. Así que la iglesia en Asia, la iglesia en la dispersión a la cual escribe el apóstol Pedro, en Asia, Capadocia, en Bitinia, en la primera carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Los que están en la dispersión, dice el versículo primero, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿verdad? Bueno, Pedro les escribe porque la iglesia allí estaba empezando a tener problemas y probablemente algunos miembros de la iglesia o de algunas congregaciones de esos lugares quizás estuvieran regresando por toda la fuerza de la persecución que había para la iglesia. Y el apóstol Pedro escribe para aconsejar, para que miren en la palabra que el Espíritu Santo inspira a ese apóstol, ¿verdad?, para que puedan salir, para que puedan triunfar, para que sigan adelante, para que no regresen al mundo. Y esos consejos que el apóstol Pedro da, pues son también para nosotros. No tenemos persecuciones de la manera que la tuvieron aquellas personas, en donde hasta peligraba la vida de ellos, peligraban sus pertenencias, sus propiedades, todo peligraba en ellos porque seguían la palabra de Dios. Estaban firmes en la fe, constantes. Y Pedro no quiere que ellos perezcan. Así que el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos donde el apóstol Pedro aconseja a la iglesia, partiendo del versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí en esta escritura, en estos textos que hemos leído, encontramos varios consejos que el apóstol Pedro da a la iglesia ya en el exilio, ¿verdad? Para que se fortalezcan en la palabra, para que puedan seguir adelante y no renegar de esta escritura santa. La iglesia sufría por causa del cristianismo, mencionaba yo hace unos momentos, o simplemente por ser fieles. Y decía, no tenemos esas persecuciones que tenían allá en esos años la iglesia. Sin embargo, de alguna manera probablemente seamos perseguidos, ¿verdad? Incluso hasta por la familia, ¿verdad? Por los amigos, por los compañeros de trabajo, etcétera, por seguir y estar constantes en la justicia de Dios, ¿verdad? Y la justicia de Dios en este caso, cuando se leen las escrituras, se está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos nosotros cómo cuando el Señor Jesucristo va con Juan el Bautista y va para que lo bautice y no quiere bautizarlo Juan. Dice, ¿cómo tú vienes a mí a que te bautice? Si yo debo de ser bautizado por ti. Y el Señor le dice, es necesario que se cumpla la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, la justicia de Dios. Cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo, después de que ha descrito a los discípulos, cuando les está enseñando esa gran enseñanza, cuando llega allí en el versículo 20 de Mateo 5, a partir del 17, pero en el versículo 20 les dice a los discípulos, hay una muchedumbre, pero algunos son discípulos, y entre esos discípulos pues están los apóstoles. Y el Señor ya los ha descrito, así deben de tener estas características, o sea, esas 8 bienaventuranzas que vienen allí en Mateo 5. Pero en el versículo 20 les dice a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, no van a entrar en el reino. Es decir, si el cumplimiento de la palabra de Dios no es mayor el cumplimiento que lo que tienen los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino. Entonces, el hombre hoy debe de cumplir la palabra de Dios, la justicia de Dios. Recordemos cómo todo dentro de la justicia de Dios, oír el Evangelio,
entenderlo, creerlo, arrepentirse, confesar, bautizarse. Si no se hace eso, no van a entrar. La justicia no será mayor que la de los escribas y los fariseos. Será, sí creo en Jesús, sí vino a este mundo, murió en la cruz, sí, pero si no obedecemos sus mandamientos, no entraremos en el reino. Y esto fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu. Bien, entonces, regresando a los consejos del apóstol Pedro, en el versículo 12 nos dice que no debemos de sorprendernos si llega algo que no esperábamos. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, las pruebas, las tribulaciones, los problemas, todas esas inquietudes, todas esas cosas negativas, no deben de ser extrañas a nosotros. Estamos preparándonos para ir y recibir aquel lugar que el Señor ha ido a preparar. Pero en ese ínter, pues vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, vamos a morir incluso, vamos a morir. Pero no debe de extrañar eso, ¿verdad? Porque la Escritura dice en el Antiguo Testamento: y fue recibido por su pueblo. Es decir, murieron y se fueron al lugar a donde deberían de irse. Así que no os extrañéis, dice, o no nos debemos de sorprender. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 12, dice allí el apóstol Pablo, Pablo está, ahora que si nos fijamos, Pablo está en la prisión. Pablo está en la prisión, está escribiendo su última carta, y él ha sido hecho prisionero, y él dice allí en el capítulo 4 que ya está listo para ser sacrificado. En el capítulo 1 más bien. Y aquí en el capítulo 2 le escribe a Timoteo y le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, van a tener problemas. Así que no te extrañes, Timoteo. Es como si le estuviera diciendo el apóstol Pablo a él. Pero aquí Pedro es el que está diciéndole a la iglesia en la dispersión: no os sorprendáis, no sean sorprendidos por eso, no se extrañen. Van a venir pruebas, vamos a tener pruebas, hermano. Vamos a llorar, vamos se nos quitarán cosas, a lo mejor materiales, pero veamos el ejemplo de Job, ¿verdad? Todo le fue quitado, excepto la vida, ¿verdad? Y la esposa. Pero de ahí en más todo le fue quitado. Y luego fue atacado por una enfermedad, ¿verdad? Que se tenía que estar rascando su cuerpo con un pedazo de barro de alguna tinaja. Vamos a sufrir, no nos debemos de extrañar en ello. Así que el apóstol Pedro está diciéndonos que nos esforcemos en ello, que apliquemos, como dice Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores.
porque creemos, a lo mejor a veces creemos que la predicación es para los hermanos que están a mi lado, a los que están atrás y adelante de mí, ¿verdad? Pero a lo mejor no es para mí, no, es para todos nosotros, es para todos nosotros lo que la Escritura nos está diciendo. Y la carta del apóstol Pedro es siempre, está hablando acerca de eso, ¿verdad? De las pruebas que van a tener, de las tribulaciones. Ahí en el capítulo 1 y versículo 6, dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Enfermedades, carencias, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con los hermanos en la carne y a la mejor hasta en la iglesia, problemas con los compañeros de trabajo, etcétera. En el capítulo 2 de esta carta también, versículo 19, el apóstol Pedro dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Cuántos de nosotros no padecimos injusticias de compañeros de trabajo, de los amigos, ¿verdad? No nos extrañemos de ello. Pero siempre habrá utilidad en esas aflicciones. Aquí en el versículo 18 del capítulo 3 nos dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que no nos extrañemos. Satanás anda buscando siempre la manera de que caigamos. En esta carta, primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiere devorar a aquellos que nos escapamos de él por la palabra, por el evangelio, que fuimos liberados, fuimos libertados por el poder del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, escribe el apóstol Pablo a los romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Satanás quiere que caigamos, pues estos eran míos, ¿por qué ahora están fuera de mis garras? Entonces anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la parábola de la cizaña, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 13 y versículo, ¿qué será? Capítulo 13 y como el versículo 39, bueno, en el versículo 39 Mateo dice, el que sembró la cizaña es el diablo. ¿Verdad? Entonces, Satanás está sembrando cosas para que entre nosotros haya problemas y nos apartemos. Pero no nos debemos de extrañar de eso, está diciendo el apóstol Pedro, porque esos son los problemas que nos sobrevendrán. Otro consejo, ¿verdad?, que da el apóstol Pedro, ¿verdad? En el versículo 13 dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero alguien puede decir, ¿gozarnos? ¿Cómo vamos a gozarnos en las tribulaciones? ¿Verdad? En la descripción que nuestro Señor Jesucristo hace cuando nombra las características que deben de tener sus discípulos, allá en el versículo 10 de Mateo 5,
y hasta el versículo 12, el Señor está diciendo, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? De la palabra de Dios, que hay que cumplir, porque de ellos es el reino de los cielos. Si padecemos por el Evangelio, somos bienaventurados, porque de nosotros es el reino de los cielos. Pertenecemos al reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo menciona en la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Es decir, ahí en los labradores malvados está hablando de los profetas, ¿verdad? Que mandaba Jehová Dios al pueblo de Israel para para recoger los frutos. ¿Y qué hicieron con ellos? Los apedrearon, los golpearon, lo dice el Señor Jesucristo. Y llegamos hasta el último de los profetas. Bueno, no sé si es el último, pero llegamos a Juan el Bautista. ¿Y qué hicieron con él? Le cortaron la cabeza. ¿Y qué hicieron con los apóstoles cuando se estableció la iglesia? Los persiguieron. A unos mataron, a Jacobo lo mataron a cuchillo, a espada. El apóstol Pablo, él nunca se jactaba de su obra, de su trabajo que él hacía, pero en una ocasión tuvo que hacerlo, ¿verdad? Y menciona todo lo que sufrió ahí en 1 Corintios capítulo 11, me parece, ¿verdad? Apedreado, herido con varas, padeció en el mar, náufrago, los hermanos, muchas cosas. Eran suficientes como para que dijera, no más, ¿verdad? Me aparto de esto. Sin embargo, él no hizo eso, permaneció. De tal manera que dice, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que dará el Dios juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y esto es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Entonces, los primeros cristianos allá en Jerusalén sufrió persecución. Bueno, esto fue parte para que se cumpliera lo que Jesucristo había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los judíos creían probablemente que nada más allí en Jerusalén, y no, sálganse a predicar, ¿verdad? De tal manera que dice Hechos 8:4, me parece que, y por donde iban anunciaban el evangelio, los que eran perseguidos. Y así la iglesia empezó a establecerse en las ciudades del Imperio Romano, tanto en Asia, Palestina, en Asia, en Europa, en África, al norte de África, todo el mundo romano, todo el mundo de aquel tiempo, el evangelio llegó. Así que dice, debemos de gozarnos. Cuando los apóstoles, me parece que Juan y Pedro, en Hechos capítulo 5 y versículos 40 y 41, son azotados, ¿verdad? Y les dicen que ya no prediquen más en ese nombre. Dice el versículo 40. Estoy leyendo, estoy en el 6. No estoy bien. Dice,
y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero los azotaron. Y luego, ¿qué dice el siguiente versículo? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sufrido o tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Podemos gozosos. Me castigaron, pero fue por Cristo por lo que me castigaron. En el capítulo 16, ¿verdad? Cuando estaba Silas y Pablo presos, los habían echado allá en la cárcel de más adentro y les había puesto en el cepo. Y dice el versículo 30, a ver, 30, sí. 29, cuando dice que estaban, entonces sobrevino el versículo 24, ok. Versículo 25, es el versículo que quería leer. Estaba ya yéndome yo a otro versículo, pero a medianoche, dice Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Tenían ese ánimo de estar gozosos por causa del Evangelio. Así que no solamente no nos debe de extrañar el que tengamos problemas o tribulaciones, sino que también debemos de gozarnos por esos problemas. Dar gracias a Dios por ello. A Pablo en 10:30 aparece en 1 Corintios cuando habla pero está hablando allí de pruebas, ¿verdad? Dice, Dios no los va a dejar más allá de lo que ustedes puedan soportar. Y pues puede ser también en una tribulación. No nos va a dejar más allá de esa prueba, de lo que nosotros podamos soportar. Siempre encontraremos la paz en las Escrituras. Siempre encontraremos la fortaleza cuando oramos a Dios, cuando vamos a Él con todo fervor nuestro. Otro consejo que nos dice que somos bienaventurados, en el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces somos bienaventurados, somos gozosos cuando tenemos pruebas. Es otra vez viendo el versículo 10 de Mateo 5 que ya vimos, ¿verdad? Que ya leímos, cuando nos está diciendo, no, pues no. En Malaquías no lo voy a encontrar, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Mateo sí, en el versículo 10, bienaventurados sois, ¿verdad? Porque padecen persecución, porque padecen las tribulaciones, porque sufren las afrentas. Somos bienaventurados. Debemos de estar contentos siempre por las cosas que vienen, porque Dios está en el control de todas las cosas, aun aquellas que son en contra de nosotros. Dios nos fortalece, pero debemos de acercarnos a la palabra para encontrar en ella la paz que da el Señor.
el Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Una paz, ¿verdad? La paz del mundo es el consuelo del mundo, es pasajero y se encuentra, lo encuentran las gentes en las drogas, en los vicios, etcétera. Pero cuando terminan los efectos, viene otra vez la tribulación. Sin embargo, con la palabra de Dios encontramos paz y fortalecemos nuestro hombre interior. Así que debemos de gozarnos. Otro consejo que el apóstol Pedro da, lo leemos en el versículo 15. Dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Es decir, cuando sufrimos por causa de nuestros errores, por causa de que sabiendo que no debe de ser algo así o hacerse algo que está en contra de la palabra y lo hacemos y sufrimos las consecuencias, no por eso vamos a estar bien delante de Dios. O sea, no debemos de sufrir por nuestro propio pecado, sino sufrir por las cosas de Dios. Y todo lo que venga, es probable que algunas cosas vengan por el pecado, por causa del pecado, pero porque nosotros estamos en contra de ello. Y entonces seremos atacados. Pero el apóstol Pedro está diciendo que no debemos ni siquiera avergonzarnos. Así que en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y luego habla el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que rechazan el llamamiento, la palabra de Dios, que no obedecen el evangelio? Debemos de glorificar a Dios, ¿verdad? Porque vamos a estar en tribulación en algún momento. En el versículo 19 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Criador. Es decir, debemos de encomendar nuestra alma a Dios. Cuando estamos en los problemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de acercarnos a Dios en oración. Busquemos las escrituras en las que miramos que algunos personajes de las escrituras cayeron y fueron castigados y se dieron cuenta por la misma palabra de Dios que estaban mal delante de Él y oraron a Dios, se arrepintieron y tuvieron esa paz en Dios. Algo que nos alienta mucho por ejemplo, es el Salmo 51 que escribe el rey David cuando cometió aquel pecado de adulterio y luego fue ¿cómo se llama? El criminal, el que hizo todo, el que planeó, aunque él no ejecutó la muerte de Urías, ¿verdad? Pero Dios conocía eso y Dios le manda un mensaje con el profeta.
Y por eso está ahí ese Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente contra ti he pecado. Y debemos de poner nuestra alma, encomendarla a Dios siempre. Y la encomendamos a Dios. Como ahorita en la oración, cuando iniciamos nuestra reunión, ¿verdad? Nuestro hermano estaba encomendándonos a todos nosotros en esa oración, ¿verdad? A aquellos que se encuentran mal de salud y que no están con nosotros y los encomendamos a ellos. Aquellos que están sufriendo por alguna tribulación, los encomendamos a Dios. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El último consejo que da el apóstol Pablo, ¿verdad? Por causa del tiempo es, hagan el bien. Y tú dices, ¿hacer el bien? ¿Hacer el bien? Sí, debemos de hacer el bien. En medio de las pruebas, no dejemos de hacer el bien. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 6 y versículo 8, en el versículo 8 dice la Escritura, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No cesemos de hacer el bien. Recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Él está crucificado, está en aquella cruz, pendiendo de ella y dirigiéndose a Dios, él le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros preguntamos, ¿no sabrían lo que estaban haciendo? Bueno, sí sabrían que estaban crucificando o que estaban clavando a alguien que habían recibido la sentencia de muerte, pero no sabían lo que estaban haciendo para el bien de la humanidad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por el sacrificio de Cristo nosotros encontramos vida. Y si tú que no eres parte del cuerpo del Señor, sabes que debes de oír el Evangelio, debes de creerlo, debes de arrepentirte, debes de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y debes de bautizarte, porque para eso murió Cristo en la cruz. Cuando a mí me decían, ¿verdad? Cuando era jovencito, allá en un grupo denominacional, dice, por culpa de ustedes, Cristo fue crucificado. ¿Y por mí? Sí. El maestro o la maestra que daba la clase, ¿verdad? Por la culpa del pecado del hombre, Cristo fue crucificado. Cristo murió en la cruz por el pecado de la humanidad. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, Cristo murió por nosotros. Por eso el Señor les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que en esta mañana, si tú no eres parte del cuerpo del Señor y para que puedas tener esa fortaleza y salir avante enfrentándote a las tribulaciones, necesitas estar en Cristo. Así que la invitación es la palabra del Señor, pero cantamos un himno. En esta mañana vamos a cantar el himno 115.